que habrá que buscar esa oficialidad amable, a la asturiana, comprensiva. Me pregunta sobre la oficialidad amable, que es la posición de la que no se va a mover la Federación Socialista Asturiana. Y se basa, como hemos dicho siempre, en la implementación de la voluntariedad del uso obligatoria en Asturias. No sé qué se refiere con obligatoria. Si dice que vamos a imponer a la gente que tenga que hablar en asturiano, ya le digo que no, que ese no es el planteamiento que nosotros defendemos. Nadie va a estar obligado a hablar en asturiano. Eso es falso. No estamos en ese planteamiento. Mire. Es que ustedes quieren obligar a que sea formación bilingüe en asturiano. Ya le digo que el PSOE eso no lo aceptaría jamás. Y lo digo en esta Cámara, en la sede parlamentaria. Jamás lo vamos a aceptar. Ya lo dije en esta Cámara, nosotros no apoyaremos un modelo de oficialidad que se base en la vehicularidad obligatoria del asturiano en el uso educativo, ya lo hemos dicho. No va a ser lengua vehicular, no lo va a ser, y no lo va a ser porque desde luego consideramos, y esa es la posición del Gobierno de Asturias, los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, pues no, tampoco se les va a exigir saber asturiano para ser médico, médica y ejercer en Asturias, o enfermero o enfermera. Ya le he dicho que no va a ser una condición sine qua non de acceso a la función pública, ya lo he dicho. Nunca la exigencia de imposiciones. Esa es la verdad.